Estimados estudiantes, vamos a iniciar la clase de transcripción del DNA correspondiente a la asignatura de Biología, tercer año medio de profundización. Inicialmente, contarles que existe un modelo denominado el dogma de la biología molecular, el cual explica cuál es la transición desde la molécula de ADN hasta transformarse en una molécula proteica. Inicialmente este proceso era unidireccional solamente desde el ADN hacia el ARN y posteriormente hasta transformarse en una proteína. Sin embargo, hoy en día se conoce que este proceso puede ser incluso bidireccional, como ven en la imagen de abajo, y además puede dar origen no solamente a proteínas, sino que a estructuras más complejas, como por ejemplo los priones. ¿Okay? El ADN, como habrán visto en la clase anterior, se constituye de una doble hebra y para fabricar una molécula de ARN o ácido desoxirribonucleico debe pasar esta por un proceso para fabricar una molécula simple, una hebra como pueden ver ahí, para posteriormente fabricar o sintetizar una proteína, que en este caso es una estructura tridimensional, como ven la figurita que se está moviendo. La analogía con la imagen de arriba es que tenemos una idea, que viene siendo un molde en este caso, que es el ADN. Este se transcribe formando el ARN y posteriormente esta transcripción pasa por un proceso de traducción hasta transformarse en una proteína, que básicamente es lo que nosotros podemos ver del ADN, que es su expresión básicamente. Bueno, saber que los genes se expresan de forma diferencial. Esto quiere decir que un tipo celular puede, por ejemplo, expresar ciertas proteínas, como pueden ser el tipo celular 1, que expresa colágeno y elastina, el tipo celular 2 expresa melanina, que es la proteína de la pigmentación, y el tipo celular 3, por ejemplo, expresa tanto colágeno como melanina. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el ADN está en todas nuestras células, todas no expresan los mismos genes, por lo tanto no vamos a ver en todas ellas los mismos tipos de proteína. ¿Sí? Recordar entonces un poco la estructura del ARN versus el ADN. Tres diferencias básicas. El ADN es una estructura bicatenaria o de doble hebra versus el ARN, que es una hebra simple o una sola cadena. En el caso del ADN tenemos las bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina, timina. En el caso del ARN, la timina se reemplaza por un uracilo. Y la tercera diferencia elemental es su azúcar. En el caso del ADN tenemos una pentosa en cuyo carbono 2 carece de un oxígeno, de ahí el nombre desoxirribosa. Y en el caso del ARN tenemos la misma pentosa o casi la misma pentosa, salvo que en su carbono 2 tiene un OH y de ahí su nombre, que es ribosa. ¿Okay? Entonces, la primera diferencia elemental es su estructura doble o bicatenaria versus la monocatenaria. La segunda diferencia es la timina y el uracilo. Y la tercera diferencia es su pentosa, que en este caso es ribosa y desoxirribosa. Bueno, el proceso de transcripción básicamente se puede denominar como el paso de una molécula de ADN, de una hebra doble, a una molécula de ARN, que es de hebra simple o cadena simple. Como pueden ver en este ejemplo, tenemos un molde que es una molécula de ADN, ¿sí? Con sus bases nitrogenadas o sus nucleótidos, en este caso complementarios, adenina-timina, citosina-guanina, guanina-citosina, etc. Y el proceso de transcripción lo que va a hacer es tomar una de esas hebras, usarla como un molde y a partir de ella escribir un mensaje de forma complementaria,
utilizando las mismas bases nitrogenadas, salvo que en vez de usar uracilo en este caso, en vez de usar timina, vamos a utilizar uracilo. Esa es la principal diferencia, ¿sí? ¿Qué necesitamos para este proceso? Principalmente vamos a necesitar una enzima sumamente importante denominada ARN polimerasa. Previamente pueden haber estudiado la replicación del ADN y en ese caso se utilizaba una enzima denominada ADN polimerasa. Bueno, en este caso la enzima protagonista del proceso se denomina ARN polimerasa 2. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Va a ensamblar o va a aparear los nucleótidos de ARN, en este caso que se llaman ribonucleótidos, para ir fabricando en este caso una molécula de ARN a partir de una molécula molde de ADN, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene esta enzima? Que solamente va a unir los nucleótidos en dirección de 5' a 3', ¿sí? Como pueden ver en el ejemplo, los nucleótidos se van a ir añadiendo en el extremo 3' de la cadena que está naciendo en este caso. Nunca es en el sentido contrario, ¿sí? En la imagen que ustedes pueden observar abajo, se van a dar cuenta que una misma o una hebra de ADN está simultáneamente transcribiéndose para hacer el proceso mucho más rápido y para que en síntesis tengamos muchas más moléculas de proteínas al mismo tiempo. Los tipos principales de ARN que producen las células son ARN mensajero, ¿sí? Que es monocatenario y es el molde que vamos a utilizar para fabricar proteínas, que lo van a ver un poco más adelante, ¿sí? Es un porcentaje bastante pequeño del total que fabrica la célula. El ARN transferente, que se abrevia ARNT, también es monocatenario y lo que hace es transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Esto en un proceso que van a ver más adelante, ¿sí? Para fabricar proteínas. ¿Qué particularidad tiene esta estructura? Básicamente que forma una especie de bucles, ¿sí? Es como un trébol, esa es su forma característica. Y el tercer ARN que fabricamos en las células es el ARN ribosómico. En este caso va a formar parte de los ribosomas, que es la maquinaria que sintetiza proteínas. Y si ustedes se fijan, aporta aproximadamente el 85% de todo el ARN que fabricamos dentro de la célula. Cabe destacar que estos 3 ARN son los 3 principales que fabricamos dentro de las células. Sin embargo, existen muchos más que tienen funciones elementales dentro de la síntesis proteica y de otros procesos celulares. Bueno, la transcripción, al igual que el proceso de replicación del ADN, consta de 3 etapas, denominadas iniciación, elongación y terminación, ¿sí? ¿En qué consiste cada una? Básicamente, para que el proceso de copiar o transcribir una hebra de ADN tiene que iniciar con un ADN desenrollado, no en forma de cromosoma, ¿sí? Además, necesitamos que en el ADN exista una parte, una estructura que se denomina promotor, ¿sí? Y además ciertas estructuras proteicas que se denominan factores de transcripción, que lo que van a hacer es ayudar a fabricar nuestra hebra de ARN, o básicamente es como el proceso de reconocimiento del ADN para ayudar a fabricar el ARN. Además, necesitamos la enzima polimerasa 2, que es la protagonista de este proceso. ¿Para qué? Para fabricar un complejo de iniciación de la transcripción. Bueno, entonces, primer paso, desarrollar el ADN, ¿sí? Las enzimas o las estructuras que participan también en este proceso
son muy similares o son similares al proceso de replicación del ADN. Necesitamos desenrollarlo, ¿cierto? Descomprimirlo. ¿Para qué? Para que estas estructuras que se llaman promotores queden a la vista, queden al descubierto. Posteriormente, las moléculas de ADN o la doble hebra se va a romper, ¿sí? Permitiendo que la enzima polimerasa se pueda acoplar a esta y pueda utilizarla como molde. Ojo, no ambas hebras, solamente una. Ahora, ¿qué va a necesitar esta polimerasa para unirse al ADN? Va a necesitar reconocer estos cuadritos verdes que ustedes ven ahí, que se llaman promotores, ¿sí? Entonces es como la llave de paso que va a permitir el inicio de la transcripción, ¿sí? Entonces, básicamente es despejar el ADN, dejar al descubierto estos sitios promotores que tienen esta coloración azul, en este caso, y dentro del promotor hay una señal que se denomina cajas tatas o tata box. Y en este caso, ¿qué características tienen? Muchas adeninas y muchas timinas, de ahí el nombre, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a unir estas proteínas que se llaman factores de transcripción, que son como los ayudantes de la transcripción, ¿sí? Cuando ellos se unen a esta estructura, la polimerasa se va a acoplar también, ¿sí? Y van a formar este complejo de transcripción o de inicio de la transcripción. Entonces, desde ahí recién se abre la puerta a este proceso denominado transcripción. Entonces, vamos resumiendo. Tenemos el sitio promotor en color celeste, la caja TATA, que es de reconocimiento, ¿cierto?, que está en color verde. A esta caja se van a unir los factores de transcripción, que están en color gris. Y estos factores de transcripción, además, sobre ellos se va a acoplar esta polimerasa para tener el complejo de inicio de la transcripción y comenzar el proceso de esta copia de la información. La elongación básicamente es, al igual que la replicación, ir pegando nucleótidos a partir de la hebra molde, en este caso del ADN, y ya no se llaman desoxirribonucleótidos, sino que se llaman ribonucleótidos, ¿sí? Se van a ir pegando a las adeninas, un uracilo, a la citosina, una guanina, a la guanina, una citosina, y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, siempre la copia va a ser desde 5' a 3', y el nucleótido que se une, como pueden ver en el recuadro de arriba, se une a la molécula del ARN en crecimiento y se va a pegar o ensamblar a esta mediante los denominados enlaces fosfodiéster, ¿sí? Esto es el proceso de elongación. Como pueden ver en el esquema, ¿sí?, la hebra de DNA en color azul, nuestra ARN polimerasa 2 va a polimerizar la molécula de ARN siguiendo la ley de complementariedad de bases a partir del ADN molde o ADN hebra, que en este caso nuestro ADN va de 3 a 5 y nuestro RN se estaría fabricando de 5 a 3'. Y para terminar el proceso, esta ARN polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a identificar una secuencia dentro del ADN que se denomina secuencia terminador, ¿sí? Y lo que va a hacer es liberarse del ADN. En este caso, el ADN, una vez sin la polimerasa, vuelve a su estructura de doble hélice, vuelve a compactarse, ¿sí? Y además el ARN, que es de hebra simple, se libera desde esta molécula de ADN y en algún momento, ¿sí?, este ARN pasa al núcleo o desde el núcleo tiene que abandonar hacia el citoplasma. ¿Para qué? Para fabricar una proteína. Entonces,
Una vez que tenemos este ARN de gran longitud, este se desprende del ADN, la polimerasa se desprende del ADN también y el ADN vuelve a su estructura inicial en forma de doble cadena. ¿Sí? Como pueden ver en el esquema abajo, tenemos la molécula de polimerasa en color celeste, nuestro DNA en color azul y la secuencia de fin o de término en color rojo. Cuando la polimerasa la detecta, ¿sí?, se libera del DNA y además libera la molécula de ARN. Pero este ARN todavía no está maduro y no puede abandonar el núcleo. Y lo que nosotros necesitamos es que esta molécula deje el núcleo y llegue al citoplasma. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Los denominados fenómenos posttranscripcionales, que son básicamente tres. Inicialmente, a esta molécula de ARN mensajero, que es un transcrito primitivo, inicial, inmaduro, como le quieran llamar, se le agrega en el extremo 5 un capuchón, que es como un gorro, ¿sí? Y este proceso se denomina capping o caperuza, tiene varios términos. Y básicamente, ¿para qué se le agrega? Es para impedir la degradación del ARN y además para iniciar posteriormente el proceso de traducción para formar una proteína. En el extremo totalmente opuesto, que es el extremo 3' de este transcrito inicial, de este ARN mensajero, se va a añadir una cola de poliadeninas, que básicamente son muchos nucleótidos de adenina, aproximadamente unos 200, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta estructura básicamente también protege a este ARN para que no sea degradado por la célula y además le ayuda a abandonar el núcleo, a salir de forma segura. El último proceso es el empalme de los, en este caso, bueno, ocurre una modificación de esta molécula de ARN que es inmadura, es muy larga y tiene secuencias, espacios, como ustedes ven ahí, que se denominan intrones y exones. Bueno, los intrones son secciones del ADN que no van a codificar, que no llevan una información determinada, por así decirlo, como que no sirven, entre comillas. Y los exones son las zonas que sí van a codificar para un mensaje, ¿sí? Entonces los se sacan y los exones se pegan o se empalman. Este proceso se denomina empalme o splicing, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Inicialmente teníamos un mensajero muy largo y posteriormente vamos a tener nuestro mensajero o ARN maduro o transcrito maduro, que es de menor longitud y que puede salir del núcleo de forma más segura y que se va a poder leer y traducir de mejor forma. El transcrito primario en color rojo y amarillo de gran longitud se acorta hasta llegar al transcrito maduro o transcrito secundario, que es solamente de color, en este caso amarillo, que es de menor longitud y es el que va a ser nuestro molde final para nuestras proteínas. Ahora, si volviéramos a la imagen número 1 de esta clase, verían que el dogma decía que desde el ADN yo puedo obtener un ARN y a partir de ese ARN yo puedo obtener una proteína. Antes se decía que a partir de un ADN teníamos básicamente una proteína o, lo que también se dice, un gen, una proteína. Hoy en día sabemos que a partir de un mismo gen podemos obtener distintas proteínas y esto ocurre básicamente por el proceso de splicing alternativo o empalme alternativo en este caso. Como pueden ver en la imagen, a partir de una misma secuencia, pero que se empalme de distintas formas, ¿sí?, yo puedo obtener distintas isoformas
de ARN maduros y por ende voy a obtener distintas proteínas, ¿ya? Entonces el término de decir que un gen lleva solamente una proteína no es así, porque tenemos este otro proceso. Entonces, en resumen, debemos saber que la transcripción es el primer paso de la expresión de los genes, ¿cierto? Lo que yo después puedo ver de estos genes. Esta etapa consiste en copiar secuencias de ADN de un gen y sintetizar una molécula de ARN, que en este caso puede ser un ARN mensajero, por ejemplo. Las enzimas llamadas ARN polimerasa son las que realizan la transcripción. Estas unen o ensamblan ribonucleótidos para formar una hebra de ADN, pero siempre usando un molde que en este caso una hebra de ADN. La transcripción consta de 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Y por último, que en el caso de nosotros, los eucariontes, ¿sí? Las moléculas de ARN, una vez fabricadas, deben pasar por un proceso de modificación post-transcripcional, que en este caso, como dijimos hace un par de minutos, consiste en 3 etapas. Una, el empalme o splicing. 2, el capping o la adición del capuchón 5'. Y por último, la poliadenilación o la adición de la cola poli A en el extremo 3'. Bueno, con esto damos por finalizado entonces la clase de transcripción del ADN y nos vemos en una próxima entrega.